Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, hoy conversando sobre la Secretaría. Y bueno, profesor, ya hablamos de OFAE. Ese estudiante llega y es recibido por este grupo de trabajadores pues, que le muestran de una u otra manera la cara de la universidad, pero luego pasa a OCRE, sí, donde se registra. Y entonces hablemos un poco sobre OCRE, la labor que se desempeña allí. Allí, como ya están los registros, podríamos hablar entonces cuánto es el número en la actualidad, ¿no? Correcto. Mira, ciertamente lo que hace la oficina de admisión es admitir al estudiante. Esa lista de admitidos va por vía electrónica, ¿verdad? Antes iba, cuando recibimos la secretaría, por vía manual, en físico, ahorita va por correo electrónico y también se queman unos CDs para dejarlos como un archivo secundario. OCRE llama a los procesos de inscripción. El estudiante concurre con su título de bachiller, sus notas, partida de nacimiento, copia de la cédula, todas las cosas que se requieren y se inscribe formalmente en la carrera. Entonces en OCRE reposa el archivo efectivo, el número de estudiantes que tiene en nuestra universidad en un momento dado, ¿no? En OPSU se ríen a veces porque nos piden hoy unos números y se los enviamos y nos los piden la semana que viene y son diferentes. Son otros, claro. Bueno, la matrícula es un factor dinámico en la universidad porque hay grados todos los meses, porque hay gente que se retira, porque hay inscripciones y ingresan número de estudiantes, pero es en OCRE donde se hace el proceso. ¿Sí? OCRE hizo un estudio muy interesante en el año 2016 de toda la admisión hasta el año 2015 y determinó que el tamaño matricular nuestro ha oscilado en los últimos 10 años entre 35 y unos 47 mil estudiantes, de los cuales el 90% corresponde al pregrado, a la licenciatura, a las carreras de 5 años que tenemos y algunas carreras más cortas de técnico superior universitario, y el otro 10% corresponde a los estudios de posgrado. O sea que podemos decir que si hay 45 mil estudiantes, hay unos 500 en pregrado y unos 4.500 a nivel de posgrado. En esos estudios se determinó, de acuerdo a las vías de admisión, cuáles eran las vías más efectivas, ¿no? Se hicieron estudios de rendimiento académico, de promedio de las carreras, y ahí se determinó que quienes venían de OPSU, quienes ingresaban por alto rendimiento y por los mecanismos de la Universidad de los Andes, tenían un comportamiento de rendimiento mejor que otros. ¿Dónde estaban los otros? Fray Juan Ramos de Lora tenía un rendimiento inferior. Estos son muchachos que luego te voy a comentar de dónde vienen. Los atletas y los artistas tenían también un rendimiento académico un poquito menor. Y los que venían de los convenios y de otros mecanismos de admisión tenían un rendimiento intermedio. En ese estudio que se hizo también se determinó cuál era el nivel de efectividad en el ingreso dependiendo de los mecanismos. Y los mecanismos internos de la universidad tienen una efectividad en torno al 90-92%, y los mecanismos externos como el de OPSU nunca llegaba al 50%. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy la admisión a 10 estudiantes que la universidad seleccionó ella misma a través de sus mecanismos internos, 9 estudiantes venían a inscribirse. Efectivamente. Mientras que los estudiantes asignados por OPSU de cada 10 venían 4, 5, 3, dependiendo de la carrera y dependiendo, digamos, de su origen, lo cual configura un mecanismo de admisión malo, que hace que la universidad pierda puestos de estudio, porque el estudiante asignado viene desde Caripito, en el estado de Monaga, viene aquí, no conoce a nadie, no sabe cómo hacer, no cuenta con los recursos y al cabo de muy pocos meses termina, ¿no? Otra de las cosas que hace OCRE, y lo hace muy bien, tiene que ver con el registro de esos estudiantes a través de la carnetización. Hasta hace un par de años esto no era un problema, desde hace 2 años para acá, con la disminución de los recursos universitarios se nos ha puesto cuesta arriba, y sobre todo porque el material de que están hechos los carnets, tanto la parte de PVC como las cintas para las impresoras y las impresoras, son cosas que se hacen en el exterior y no se consiguen. Ahorita hemos tenido una grave problemática el último año. Acá requerimos hacer en torno a unos 25.000 carnets al año. El costo de un carnet ahorita en este momento está entre 5 y 6.000 bolívares. Eso quiere decir que requerimos una cantidad 35, 40, 50 veces mayor que la cantidad que tenemos disponible en nuestro presupuesto ordinario. De todas maneras, OCRE hizo un esfuerzo importante ahorita. Se han comprado en torno a unos 2 o 3.000 carnets y vamos a empezar en septiembre a hacer la planificación de los nuevos ingresos y luego seguiremos con la renovación de los carnets, las pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, pasemos a un programa que
muy importante para la Secretaría, como es el Fray Juan Ramos de Lora. Usted también es una manera pues, de que los muchachos de bajos ingresos puedan entrar a nuestra universidad y de una u otra forma pues cumplir con su carrera, con un sueño para ellos. Sí, esto que les voy a contar, voy a empezarlo con un chiste, ¿no? Este es un gobierno que permanentemente dice que es un gobierno socialista y que el pueblo y los pobres, y tiene todo un discurso, un parapeto. A veces el discurso no comulga con la acción. Y resulta que el gran programa de la universidad, la gran mano solidaria que viene del corazón académico institucional de la Universidad de los Andes para la gente de menos recursos, que es el programa Fray Juan Ramos de Lora, una sola vez, durante 1 año o 2 años, tuvo ingresos por recursos provenientes del gobierno nacional. Luego no pudimos. O sea, una vez que se fue el señor Castejón, que en paz descanse, no tuvimos forma ni manera de que este programa tuviera financiamiento del gobierno nacional por la vía del presupuesto ordinario. Este es un programa que se financia exclusivamente con recursos propios que genera la Secretaría a través de las certificaciones, de las pruebas de admisión, de las pruebas, de habilidad específica y de otros ingresos de la Secretaría. Es un programa que atiende o que atendía en promedio en torno a unos 800, 900 estudiantes y que vino decayendo el año 2011, 2012, 2013, producto de la realidad nacional, ¿no? Claro. Es difícil ahorita decirle a un muchacho que necesita llevar dinero a su casa que venga a estudiar a la universidad en lugar de estar chequeando, teniendo un empleo informal, ¿no? Es lamentable, pero es la realidad. Esa es la realidad. En este momento, uno de los orgullos de la Secretaría, de la universidad, que somos, te digo, un ícono en América Latina. Este tipo de programas, como lo tenemos montado nosotros, no lo hay en ninguna otra parte del mundo. Samuel Robinson, en la Central, el programa PIO de la USB y en algunas otras universidades hay alguna iniciativa, pero no tiene la complejidad ni el acompañamiento que tenemos nosotros. Nosotros buscamos, este es un programa diseñado para estudiantes de bajos recursos, gente que proviene de los liceos de la periferia de las ciudades andinas, que proviene de los pueblitos. Nosotros tenemos gente aquí de Santa Polonia, gente que está metida en Chiguará, de la zona del Páramo, de las zonas más alejadas de los núcleos urbanos, tenemos ese programa. Cuando yo llegué a la Secretaría, ese programa se restringía exclusivamente a Mérida. Teníamos en torno a unos 600 estudiantes, una cosa por el estilo. De la mano del doctor Domingo Batista, quien fue uno de los grandes mentores de este programa, a quien recordamos siempre, hoy difunto, llegamos a tener 1.300 estudiantes en ese programa. Eso requería estar en contacto con 45 o 50 liceos de la zona Mérida, Táchira y Trujillo. Y requería traer esos estudiantes acá para que vieran clases formales. Los preparábamos en la área de física, química, matemáticas, biología, lenguaje, daban una serie de talleres motivacionales, cómo comportarse, el acompañamiento para que esos muchachos que pudieran tener alguna deficiencia, porque vienen de esas zonas populares, claro, donde el ingreso de sus padres a veces no era suficiente para mantenerlos, nosotros los recogimos, les damos esas clases, además les dábamos el comedor universitario, porque si bien no eran holandinos todavía iban a hacerlo, claro, y de ahí al final un porcentaje ingresaba. No era suficiente ser pobre, había que ser talentoso, claro, y tenían que cumplir una serie de requisitos. Si ellos no sacaban 15 puntos de promedio en todos los cursos y los talleres que lo dictamos, ellos no se ganaban su cupo. De esa manera, de 1.000 estudiantes, al final ingresaban a la universidad 200, 250 estudiantes. La vez que tuvimos más, tuvimos 300, no tuvimos más. Recientemente arrancamos en Táchira. Hace unos 5 años atrás, ya vamos por la 4ª, por la 5ª cohorte. En este momento en Táchira, ahí el programa tiene como unos 200 estudiantes aproximadamente, y en Trujillo vamos ya por la 2ª cohorte. Trujillo empezó el año pasado. Como que ha sido bien exitoso, ¿no? Muy exitoso. Trujillo es uno de los estados que más necesita el programa Fray Juan Ramos de Lora. Sí. En Trujillo tenemos a Conrado Daboín, a Daisy, la tenemos en Táchira, es una excelente directora del programa, y Conrado tiene allá un grupo de muchachos que son egresados nuestros y que le han tomado a ese programa una característica especial, ¿no? Andreita y toda esta gente que nos acompaña allá, que de verdad hacen un trabajo maravilloso. En Trujillo estamos por la 2ª cohorte, pasamos de tener 3 o 4 liceos a tener como unos 10 o 12 liceos, y esperamos tener unos 120, 130 estudiantes este año.
el crecimiento es exponencial y la idea es saber hasta dónde podemos llegar, no estirarnos demasiado para que luego el programa se caiga. Yo diría que nosotros tenemos capacidad en este momento de Fray Juan Ramos de Lora para atender a unos 1.500 estudiantes en su fase inicial y a unos 700, 750 estudiantes en la fase secundaria, que es la previa al ingreso a la universidad. Profesor, pasemos a otro punto importantísimo, vital, pues para ustedes allí en la Secretaría, grados. Hablemos de esa dependencia tan importante, tan dinámica. Eche una miradita a las canas estas que están aquí. Y allí tenemos los egresados, ¿verdad? Sí. Podremos hablar un poco sobre el número de grados que se han realizado, un estimado de los egresados, pero también hablemos de todas las certificaciones, y todos los papeles y documentos que se realizan allí y que han tenido pues un crecimiento de solicitudes exponencial. Sí. Sí, ciertamente, como te dije antes, yo tengo el privilegio de contar con un equipo de trabajo en todas mis oficinas de primera línea. Y eso ha podido hacer que, a pesar de la grave situación nacional y de la universidad, nosotros todavía podamos atender a la gente con la calidad que lo estamos haciendo y con la respuesta que le estamos dando. Claro. ¿Tenemos problemas? Sí, ya luego te los voy a comentar. ¿Qué hace la Oficina Central de Grado y Registro de Egresados? Lo primero, lleva un registro de los egresados. Ahí claro. Muere el expediente académico del individuo, muere pero permanece. Y permanece en nuestro archivo. Y una vez que cumple una cantidad de años importante, lo pasamos a unas instalaciones que ya no son suficientes en el archivo histórico. Por ejemplo, mis notas están en el archivo histórico. Las notas tuyas deben estar en la oficina de grados porque son menos antiguas. 17 años. Entonces la memoria histórica está ahí. Ahí tenemos los expedientes, ahí están las notas, ahí está el título, todo. Cuando un estudiante necesita un acta de grado, todo está hasta las constancias de buena conducta que ahorita ya están siendo emitidas por la facultad. Si fue representante estudiantil, incluso también todo, absolutamente todo lo tenemos ahí. Él tiene un expediente que está empastado y en él reposan todos los documentos que la Oficina Central de Registros Estudiantiles le bajó a la Oficina de Grados. Entonces Grados se encarga de toda la tramitación de esa documentación para el ejercicio profesional y para los estudios en el exterior y estudios en el país. Ahí se pueden, a través de la Oficina de Grados, sacar los fondos negros certificados, las actas de grado, los promedios, las notas, absolutamente todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional e intelectual del individuo. Y Grados tiene otra gran zona de trabajo que tiene que ver con los grados, que tiene que ver con esa recepción de los expedientes, el análisis de los mismos, determinar que cumplieron con todas las condiciones, la recepción del pergamino, la medalla, las imposiciones de medalla, y desarrollar con el protocolo más sublime, con el ornato y el cuidado de una tradición ancestral, de un acto de grado que en otras partes del país ya se perdió hace mucho tiempo. Sí, nuestros actos de grado son por la simbología, por la forma, por la seriedad, por la emoción que generan, de verdad que son unos actos maravillosos, que es la especie del pago que le hace la universidad a todo el esfuerzo que el estudiante y la familia hicieron por estudiar aquí. Ahí ve los ojos encendidos de los muchachos y las muchachas, el corazón de los familiares en el aula magna, cómo late, la alegría, y eso es posible gracias al equipo que trabaja en el protocolo de los actos de grado, ¿no? ¿Cuántos estudiantes egresan? Me decías tú, ¿y cómo es la comparación en el tiempo? Tenemos estudios estadísticos de hace mucho tiempo, nosotros los perfeccionamos en la gestión nuestra. Cuando yo recibí la secretaría se graduaban unas 3.500, 3.600 personas. En el máximo pico, en el año 2014, 2015, logramos graduar casi 6.000 personas y ha venido decreciendo un poquito en el tiempo, producto de la grave situación nacional. La parte económica golpea fuerte, se requieren muchos salarios mínimos para que haya un estudiante de una familia en la universidad. Eso es cierto. El año pasado graduamos en torno a los 5.000 estudiantes. Hemos tenido una disminución aproximada entre el 15 y el 20%. Aumentó un poquito posgrado y disminuyó pregrado. ¿En qué carreras? En la mayoría hemos tenido una pequeña disminución. Aún en medicina, que era la carrera estrella, que entraban muchos y se graduaban muchos, también hemos tenido deserciones producto de la situación. Este año solíamos hacer siempre en torno a unos 9, 10 grados. Estamos haciendo ahorita
grados por aula magna. Estamos haciendo este año, creo que son 7 por aula magna, 3 por secretaría, y los grados de Táchira y Trujillo, que se hacen un par de grados al año, para un total de, yo diría que de unos 15, 16 grados repartidos en prácticamente todos los meses del año. O sea que a pesar de todo recibimos un poco menos de 10.000, como te decía antes en OFAE, antes eran 10.000, ahorita estamos recibiendo quizás unos 7.500, 8.000 estudiantes, no vienen todos, hay una predeserción que también es importante, que no la conocíamos antes, que es el estudiante que viene, se inscribe y luego a la primera clase no asiste. Entonces están ingresando unos 7.500, 8.000 y se están graduando en torno a unos 4.500, 5.000 para un promedio de graduación de 0,6 estudiantes de salida por cada estudiante de entrada que ingresa a la universidad. Profesor, se nos acabó el tiempo en este segmento. Vamos a ir a la pausa y entonces al regreso vamos a estar conversando sobre precisamente el Fundeaula, tenemos pendiente, y también quisiera que hiciéramos un pequeño sondeo y publicaciones, por supuesto, pero ya para cerraríamos entonces con lo que tiene que ver con la visión de país que tenemos ahorita y cómo seguir haciendo universidad pese a las condiciones que tenemos. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos, amigos.